La doctora Isabel Moro, asistente de la Cátedra de Hematología de la UDELAR, fundadora e integrante de la Policlínica de Leucemia Amiloide Crónica del Hospital de Clínicas, con la profesora Lilian Díaz. Y cosa de la que ella está muy orgullosa, fue la primera monitora de la Sociedad de Hematología del Uruguay, comenzando los registros y los registros de leucemias en colaboración con el doctor Gabús, que era en aquel momento su presidente. Bueno, adelante Isabel. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Vamos a hablar de leucemia amiloide crónica, el tratamiento de primera línea en fase crónica, ¿verdad? Y brevemente vamos a comentar algo de los estudios fundamentales y la experiencia uruguaya. Entonces tenemos como tratamientos de primera línea, ¿verdad?, aprobados el imatinib, dasatinib y nilotinib en estos distintos años. Si bien el imatinib comenzó aquí en 1998 con los ensayos clínicos, que rápidamente quedó aprobado por la FDA por sus excelentes resultados, ¿verdad?, formando parte del estudio IRIS, que ya todos conocemos, que prácticamente no lo voy a mencionar, sino que vamos a hablar de otros estudios comparativos, imatinib versus, ¿verdad?, estos otros antitirosinoquinasas que son objeto de debate en numerosos congresos y que hasta votaciones de la audiencia han merecido. Y bueno, y finalmente otros antitirosinoquinasas que tienen unas indicaciones particulares. Entonces, como decíamos, vamos a analizar los antitirosinoquinasas, sobre todo el dasatinib y el nilotinib en sus estudios originales, ¿verdad? Todos, ambos, lo que hacen es que consiguen concentraciones mucho menores y eso se refleja, digamos, clínicamente, por lo menos en los primeros años, y porque si bien tenemos pocos años de seguimiento, en menor número de mutaciones, respuestas más rápidas y más profundas en cuanto a la respuesta citogenética y molecular, y vamos a ir analizando los resultados. Primeramente del ENNES, este es un abstract que presentó el doctor Saglio en el ASH, de este año pasado, en donde vemos que 846 pacientes se randomizaron en 3 brazos. Vamos a analizar el nilotinib y imatinib a las dosis estándar, ¿verdad? Y los puntos que se quisieron valorar o evaluar era sobre todo las respuestas molecular mayor, ¿verdad?, definido como en una escala internacional en menos o igual a 0,1%, en la progresión de enfermedad y sobrevida global, y vemos aquí los resultados, ¿sí?, comparados, ¿verdad?, la dosis de 300K12 con el imatinib 400, las respuestas a 3 meses, ¿verdad?, 9 versus 1, a 6 meses, moleculares, ¿verdad?, 33 versus 12, 44 versus 22, y vemos que son muy superiores, incluida la tasa de progresión menor a 1 y 4 para la rama del imatinib. Estamos ahora, digamos, este abstract presenta los resultados a un seguimiento de 5 años que confirma que este fármaco es seguro, es decir, que no han aparecido otros efectos adversos, si bien se saben algunos efectos adversos, sobre todo vasculares, que ya se conocían y aparecen en general los primeros 2 años del uso del medicamento, no han aparecido nuevas sorpresas y por lo tanto se confirma como un muy buen fármaco de primera línea, ¿verdad? Y lo que vemos sobre todo acá son las diferencias en las tasas, ¿verdad? Respuesta molecular mayor, 77% versus 60% en la rama del imatinib, completa o con 4,5 logaritmos, 54% versus 31%. Y a 5 años también la progresión a crisis blástica o fases aceleradas, ¿verdad?, versus imatinib, que es aproximadamente un poco menor. Después, en cuanto a esto en realidad va a hablar después la doctora Pavlovsky en más profundidad, ¿verdad?, en cuanto a el valor pronóstico de las respuestas moleculares.
Las conclusiones del doctor Saglio, en realidad, es que bueno, el nilotinib, como decíamos, demostró altas tasas y mayor profundidad en lo que son las respuestas moleculares, incluidas las respuestas moleculares que llamábamos completas o que actualmente se llaman 4,5 logaritmos, y reducción del riesgo, sobre todo de progresión, si bien vamos a ver que estos son tendencias, pero que no son números estadísticos de significancia estadística todavía, por lo menos. Y bueno, que existe una tendencia a mejor sobrevida libre, entonces, como decíamos, de progresión y de eventos en el brazo del nilotinib. Y a 5 años, más de la mitad de los pacientes han logrado respuestas completas y continúan mostrando un buen perfil de tolerabilidad, como decíamos, en cuanto a los efectos adversos. Que se han reportado algunos efectos adversos más frecuentes, pero sobre todo con la dosis de 800 miligramos por día. Y por lo tanto, una de las conclusiones más importantes que decíamos que se confirma a 5 años de iniciado este fármaco que es realmente eficaz y seguro. En cuanto al dacición, verdad que compara, ¿verdad?, el dasatinib y el imatinib, randomiza 519 pacientes en 2 brazos, 259 a dasatinib y 260 a imatinib, y lo que define, sobre todo, lo que quiere evaluar es la respuesta citogenética completa a los 12 meses, y comparado con el imatinib, logra 77 versus 66% al año, ¿verdad? Entonces, con respecto a los efectos adversos, vemos más mielosupresión, y esto es importante para tomar en cuenta a la hora de elegir el antitirosinoquinasa que queremos de acuerdo al perfil del paciente, a la clínica del paciente, como vamos a ver algún ejemplo práctico. Y bueno, y como que algunas, sobre todo lo más preocupante es el tema de los derrames pleurales o fusiones pleurales, que en algunos pacientes, y sobre todo dependiendo del terreno de ese paciente, puede resultar en morbilidad importante. A 4 años de seguimiento del dacición vemos que tiene unas tasas, el dasatinib, estos son el índice pronóstico de Hartford, en low, intermediate y high, dasatinib versus imatinib, que los separaron en estos grupos de riesgo, ¿tá? Y habla de la respuesta molecular mayor a 4 años. Si vemos 90% versus 69 en este índice de pronóstico, 70 versus 63, 65 y 52 en los de alto riesgo. Y en cuanto a la transformación de fase acelerada y fase blástica, en la rama del dasatinib se dieron 20 casos y en el imatinib 32. En cuanto a la sobrevida en cuanto a los resultados, vemos que hubieron 19 muertes con dasatinib y 21 con imatinib. A 4 años de sobrevida global, digamos, la sobrevida global estimada para el dasatinib y para el imatinib son similares, y lo mismo para la sobrevida libre de progresión. Vemos también en este brazo, en esta diapositiva, perdón, también a 4 años del seguimiento, y lo que decíamos, un poco de lo que eran las respuestas moleculares a 3 meses, que lo vamos a valorar después, y sobre todo lo que es el índice de transformación a fase acelerada y blástica, ¿verdad? Y hay notorias diferencias, pero este tema se va a retomar más adelante. Y otra vez con respecto a la transformación, y aquí se comparan el dacición y el ENNES, ¿verdad? O sea, con sus respectivos brazos, y vemos 2,3% para dasatinib e imatinib 5% en este estudio, 0,7% para nilotinib a 600 por día y 4,2% para imatinib 400. Después este trabajo, que a mí me gustó mucho, es un trabajo del doctor David Marin del Hospital Hammersmith de Londres, en donde compara todos los estudios y también pone otros puntos de vista, como son los costos, el terreno del paciente, ¿verdad? Y bueno, acá se analizan en esta primera curva los 282 pacientes que fueron tratados con imatinib en primera línea, en donde vemos que tiene una sobrevida global del 84%,
en donde vemos respuestas citogenéticas del 77%, y esto que lo vemos corrientemente, que es la sobrevida libre de eventos de un 48 a 50%, que es lo que vemos también representado, o por lo menos se corresponde con los datos de las policlínicas nuestras, en que aproximadamente un 50% de los pacientes que inician imatinib van a tener que hacer un switch a un fármaco de segunda generación. Esta tabla también es muy interesante. Estas cruces significan que no existen diferencias significativas con el imatinib. Y los asteriscos significan que sí hay diferencias significativas con imatinib. En el estudio de ENES, el estudio de Ascensión y en el estudio VERA con el bosutinib. Y vemos que lo que sí es estadísticamente significativo son todos los tipos de respuestas, es decir, se obtienen mucho más rápido y mucho más profundas, ¿verdad? Sin embargo, la sobrevida libre de progresión, por lo menos a 24 meses estamos hablando, ¿no? Y la sobrevida global a 24 meses no tienen diferencias significativas, si bien sí existe cierta tendencia, sobre todo para lo que es los eventos o la progresión, pero no son datos estadísticamente significativos por ahora. Lo mismo pasa para el dasatinib, ¿verdad? Si vemos sobrevida libre de progresión y sobrevida global a 24 meses, y si vemos que las respuestas moleculares también adquieren que son mejores. Lo mismo para que hayamos hablado con el bosutinib. Entonces, a la hora de elegir cuál es se nos presenta un paciente en fase crónica, un debut, ¿qué antitirosinina kinasa vamos a elegir y por qué? Entonces, sabemos que los 3 fármacos son, por la NCCN, son clase 1A, ¿verdad? Cualquiera de los 3 es válido y es correcto, pero sin embargo vamos a tener cierta predilección por uno o por otro, dependiendo de justamente de las políticas de salud del país y de la costo-efectividad o costo-eficacia, el terreno del paciente, que es algo importante, sobre todo para cuando hay que elegir entre los de segunda generación, ¿verdad? En base a los efectos adversos que puedan ocasionar y dependiendo del terreno que tenga este determinado individuo. La de en tiempo y forma, ¿verdad? O sea, que se logren nuevas respuestas moleculares, agregue beneficio en la sobrevida global, ¿tá? Y el mismo pone esto, ¿no? For this reason, no hay una tirosina kinasa específico que deba ser preferido sobre los otros, solamente en la base de la inducción a más altas respuestas moleculares. Y como hablábamos de los efectos adversos, que me parece que, o sea, me parece y a este autor y a otros autores también, ¿verdad?, que es muy importante para la elección de uno u otro antitirosina kinasa. Por ejemplo, un paciente que ya sufre de diarrea crónica, vamos a tratar de darle fármacos que no empeoren esta situación, ¿verdad? O, por ejemplo, de dislipemia o hiperglicemia, ¿verdad?, que vemos que con nilotinib, si bien no están formalmente contraindicados, sí cuando hay antecedente de pancreatitis, pero no hay por ejemplo, en diabetes no está formalmente indicado, pero sabemos que el diabetólogo va a tener que hacer cambios seguramente en la medicación, ya sea insulina o hipoglucemiantes orales. Entonces, de repente en ese paciente, bueno, hay que ver qué es lo mejor para ese paciente en particular. O pacientes que tienen ya problemas de piel, que es bastante frecuente, ¿verdad?, ver alteraciones de piel, que ya tienen patología cutánea previa, bueno, tratar de ver cuál es el fármaco más adecuado para ese paciente. Y bueno, esto era lo que mencionaba recién, y por ejemplo, un ejemplo práctico también para el dasatinib, que por ejemplo en pacientes que tienen antecedentes de disfunción plaquetaria, de sangrados fáciles, qué sé yo, el dasatinib hay que saber que, bueno, inhibe la función plaquetaria y que se asocia a hemorragia. Y que, por ejemplo, si bien no está contraindicado tampoco en enfermedades pulmonares crónicas, esta u otras, pero sí sabemos que en el caso de que dé un derrame pleural, ese paciente va a tolerar menos por una capacidad, ¿verdad?, ventilatoria disminuida. Y la presencia de enfermedades autoinmunes hacen que estos pacientes tengan mayor incidencia de derrames pleurales bajo dasatinib. Entonces, todos estos elementos nos pueden ayudar a elegir el antitirosina kinasa más correcto o más que pensamos que pueda irle mejor a ese determinado paciente. Estas son
otros bueno, trabajos de Goldman, de Schiffer y, bueno, y de este mismo autor que prácticamente concluyen, digamos, es como concluyen lo mismo, como que podemos empezar con cualquiera de los 3 fármacos según la preferencia del clínico y, como dijimos, de las características del paciente y de las características de las políticas de salud, que no es menor, y ahora vamos a contar la experiencia nuestra. Sabemos que el 50% de los pacientes que van a empezar que van a tener imatinib, en algún momento van a tener que cambiar de fármaco, ya sea en general por elementos de resistencia o por respuestas subóptimas en algún momento, o sea, en algún momento. Y bueno, finalmente, o sea, ellos argumentan la primera, por qué sí imatinib o por qué sí los otros dos, ¿verdad?, de segunda generación. Y finalmente terminan diciendo, ¿verdad?, que son 2 opciones perfectamente argumentadas y que la elección de tratamiento de primera línea será más claro en los próximos años, cuando con más tiempo de seguimiento se ven otros efectos adversos de repente o, yo qué sé, otros estudios que ensayen otras dosis, pero que bueno, que por ahora esto es lo que tenemos, ¿verdad?, y que por ahora debemos individualizar y adaptar al medio en el que vivimos. Entonces, hablando un poco de nuestro país, en Uruguay tenemos un registro nacional de leucemias que comenzó en el año 2007. Como vemos, la gran mayoría de las leucemias mieloides crónicas debutan en fase crónica, como vemos casi el 100%, y muy pocas en fase acelerada, que es la roja, y fase blástica, que es la verde. Y tenemos una incidencia anual aproximadamente entre 22 a 28 pacientes nuevos por año. En cuanto a la policlínica del Hospital de Clínicas, ¿verdad?, que mencionaba la doctora Cardesa, ¿verdad?, que esta policlínica empezó en el año 2010, primero con el MC solo, después con otras neoplasias mieloproliferativas crónicas, y captamos 28 leucemias mieloides, pacientes portadores de leucemia mieloide crónica, de los cuales solo 22 están en verdadero control, digamos. Hay 3 que están perdidos, o sea, que no han venido más, a pesar de ser contactados por asistente social y numerosos esfuerzos de nosotros, de enfermería, etcétera. Y 3 fallecidos por causas no relacionadas al MC, un aneurisma de aorta, un infarto de miocardio y un accidente de tránsito. De los pacientes, entonces, que tenía, o sea, acá está la totalidad de los pacientes, ¿está? Bueno, tenemos una leve tendencia, mayor tendencia del sexo masculino, con una mediana de 47 años, con un rango que va de los 16 a los 82 años. Y de estos 12 pacientes que están en este gráfico de torta, tenemos 4 que están en una remisión con 4,5 logaritmos, ¿verdad? Y 8 que están en respuestas moleculares mayores con imatinib. Y destaco que de este gráfico, 2 de los pacientes son de los más viejos, o sea, de que ya tienen 10 años con su LMC, que incluso en Uruguay el imatinib está a partir del 2005, y estos 2 pacientes fueron tratados con hidroxiurea interferón y luego comenzaron la terapia, y bueno, la verdad que mantienen una muy buena respuesta. Y como decíamos, como ven acá tenemos 12 pacientes y controlamos 22, o sea que 10 pacientes han tenido que pasar o a dasatinib o a nilotinib por distintas causas. En 6 tenemos bajo dasatinib, 4 fueron recaídas. Una paciente pasó a crisis blástica aguda, se hizo un alotrasplante de médula ósea, está viva, está bien, se controla en el centro de trasplante en el Hospital Maciel, que mencionaba anteriormente Borelli. Después 2 pacientes en realidad son portadores de mutaciones, una de la mutación F359I que responde al dasatinib y en 3 meses logra la remisión citogenética completa y en 6 meses una respuesta molecular completa. Y 2 pacientes abandonaron el tratamiento y luego volvieron, una por un embarazo y otro abandonó porque no quiso venir más. Y nilotinib, bueno, ahí tenemos 2 pacientes bajo nilotinib, uno por falla y uno por intolerancia. Y tenemos 2 pacientes nuevos que en realidad todavía no hace 3 meses, o están ahí, están en 2 meses y pico, que ya tienen hemogramas normales, que ahora, bueno, vamos a seguir evaluando.
Con respecto a las normativas, y por eso decía que hay que adaptarse también al lugar donde uno vive, ¿verdad? Como ya mencionó el doctor Mugí en su presentación hoy de mañana, para los que no estaban, el Fondo Nacional de Recursos es una institución uruguaya que donde existe un comité regulador y que regula justamente un montón de fármacos, sobre todo de alto costo y también procedimientos de alto costo. Por lo tanto, todos los pacientes que nosotros tenemos bajo estos fármacos se tiene que mandar un formulario y se otorga la medicación en forma gratuita, ¿verdad?, a través de este centro. Contamos con imatinib, dasatinib y nilotinib. Como decíamos, el imatinib desde el 2005, hay 389 pacientes en total, de los cuales algunos ya son más viejos y estaban con hidroxiureainterferón y que luego fueron cambiados a imatinib, y 218 que eran vírgenes, digamos, de tratamientos previos y que empiezan con imatinib. Y bueno, y el dasatinib y nilotinib en nuestro medio es aprobado para segunda línea en realidad, por lo cual nosotros, todo el paciente que debuta inicia imatinib. Estos son bueno, los requisitos. En realidad hay criterios de inclusión, criterios de exclusión, ¿verdad? Y también hay ciertos criterios para controles, ¿verdad?, que tenemos que enviar los qPCR, los citogenéticos, etcétera, y en donde también es una enorme ventaja para nosotros, que bueno, es un país chico, pero al tener todo centralizado también hay una base de datos muy importante que bueno, que podemos consultar y justamente discutir con países vecinos, como en este caso, ¿no? Entonces, los datos nacionales, como decíamos, tenemos 349 casos tomados a 31 de diciembre del 2012, 3 estaban en fase acelerada, 17 en fase blástica, 315 en fase crónica, ¿verdad? Y otros, bueno, algunos pacientes pueden no haber datos. En cuanto a la procedencia, la mayoría vienen del interior del país y 151 de la capital, y también hay un ligero predominio en el sexo masculino. Esta es una curva de supervivencia, un Kaplan-Meier, en realidad una estimación de supervivencia, en donde prácticamente coincide con los estudios del IRIS, ¿verdad?, entre un 86 a 88% de sobrevida global. Y bueno, antes también quería mencionar en cuanto al Fondo Nacional de Recursos que bueno, el doctor Mugí mencionaba que le parecía que era positivo para el país, y yo en realidad lo que quería agregar es que más que positivo es como algo maravilloso con lo que contamos en realidad, teniendo en cuenta que en otros países en que he tenido oportunidad de conocer colegas, como por ejemplo en el ASH del año pasado, en donde en ciertos países de Asia se continúa utilizando interferón hidroxiurea, en donde ciertos seguros de salud, incluso no tan lejos, acá en Latinoamérica, en algunos países, sí les pagan el halotrasplante, como de primera línea, y no les dan los antitirosinquinasas. O sea que realmente en nuestros países, Uruguay, Argentina y bueno, otros países de la región, tenemos que considerarnos muy afortunados en poder contar con todo esto y bueno, tratar de que capaz que otras políticas de salud nos copien, por lo menos en estas cosas en que realmente tenemos acceso a todo o a casi todo, ¿verdad? Y bueno, también saber que en Uruguay existe un monitoreo molecular que está especializado, ¿verdad? Que está centralizado en la Asociación Española, en el Laboratorio de Técnicas Especializadas, que centraliza la mayoría, no todas, pero la mayoría de las muestras del país. Se han hecho más de 2.129 diagnósticos presuntivos, en realidad de LMC y descarte, ¿verdad? O sea, que vienen con dato clínico, LMC, signo de pregunta, ¿verdad? Y bueno, y otras neoplasias melioproliferativas. 581 pacientes han sido positivos en el correr de 20 años, que está la experiencia de Rosario Uriarte, ¿verdad?
y hay un seguimiento de aproximadamente 350 pacientes con RQ-PCR que expresando los resultados con el coeficiente, ¿verdad?, en escala internacional, de acuerdo al coeficiente de conversión que fue validado por el programa de estandarización internacional de Adelaide, Australia, ¿verdad?, de Branford, y que esto se inició, lo inició en realidad un proyecto de Fundaleu, acá de la doctora Pavlovsky, Isabel Giere, al cual luego se incorporó Uruguay. También se están estudiando en el laboratorio los mecanismos, las resistencias por mutaciones, ¿verdad?, habiendo ya 72 pacientes que han sido reportados como positivos con distintas mutaciones. Y bueno, es el único laboratorio de América Latina que cuantifica isoformas variantes. Así que, bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda charla, que es a cargo de la doctora Carolina Pavlovsky, que es médica hematóloga, jefa de investigaciones de Fundaleu, y ella nos va a hablar del monitoreo de la respuesta, hablando de la experiencia argentina. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. ¿Cuántos minutos tengo? Sabe que sea rápido. Bueno, me voy a apurar. Bueno, la idea es hablar un poco de monitoreo molecular y después contar algo de la experiencia argentina. Todos sabemos que hoy en día el paciente con el MC tiene una larga sobrevida y que hay múltiples, como decía Isabel, inhibidores de tirosina quinasa. Hoy en día en Argentina tenemos nilotinib, dasatinib e imatinib para empezar y decidir, y esto realmente es un desafío. Sí, no es mi tema, pero bueno, me pareció importante comentarlo porque al tener las tres drogas realmente es un problema a veces decidir cuál de las tres indicar al paciente. Lo que sí es muy importante saber es que en Argentina tenemos múltiples pruebas disponibles para monitorear el estado de la enfermedad cada vez más, siendo el monitoreo ideal a veces un poco difícil, un poco claro para algunos, y hay muchas cosas que se dicen, así que sería bueno poder estandarizar y llegar a alguna conclusión. Entre ellas, una de las cosas importantes es evaluar a los pacientes a los 3 o 6 meses, se hace algo, se toma alguna conducta. Esto es algo que tendríamos que tener por ahí un poquito más claro, no hay respuestas, pero es algo que vamos a charlar. Es muy importante que quizás esta evaluación molecular a los 3 o 6 sirva como factor pronóstico, como un marcador pronóstico importante para tomar alguna conducta. No tenemos marcadores pronósticos como en otras patologías, en leucemia amiloide crónica, salvo el índice de Sokal, que nos puede ayudar quizás a decidir, pero no hay mucho en el MC. Entonces, quizás esto es el momento de empezar a pensar que el monitoreo molecular nos sirve temprano, ¿no?, como un factor pronóstico. Alcanzar respuestas rápidas y profundas, sabemos que se asocian a mejor evolución, menor riesgo de transformación, aunque la exactitud de las pruebas moleculares para evaluar la respuesta a menudo depende del laboratorio y de las técnicas utilizadas. Entonces es importante saber por qué necesitamos estudios moleculares, la importancia de la estandarización, la importancia de alcanzar respuestas tempranas y cuándo realizar mutaciones. Esto lo sabemos, pero para que quede claro que hoy en día no es lo mismo, por supuesto, monitorear con citogenético, con FISH o con molecular. Sí saber que es imprescindible al diagnóstico hacer un citogenético, pero el estudio para seguimiento de la enfermedad mínima residual es el estudio de real-time PCR, el estudio cuantitativo, que se puede realizar en sangre periférica. Y eso es importante destacarlo porque muchas veces se punza al paciente simplemente para hacer el RQ y no es necesario. Con respecto a las respuestas, repasando la respuesta citogenética completa, sabemos que es la ausencia del cromosoma Filadelfia, 0% de Filadelfia, y la respuesta molecular mayor, menos de 0.1% de BCR-ABL. Pero en esta era estamos muy entusiasmados con todo lo que es la respuesta profunda, la respuesta completa molecular. Y esto es para que quizás miren el cuadro de la derecha. Esto es lo que mencioné recién, 0.1% es la respuesta molecular mayor, y para abajo empezamos a definir respuesta completa, que ya no se utiliza más, después de la definición de Nicholas Cross en 2012, la palabra completa, sino 4 logaritmos, 4.5 y 5. Estas son las definiciones.
Y esta quizás es la más importante de recordar porque es la que se utiliza hoy en día para ingresar los pacientes en los protocolos de discontinuación. Y es quizás el punto al cual queremos llegar para empezar a pensar en la discontinuación. Durante el tratamiento, entonces, repasando, al diagnóstico, el citogenético, un FISH en caso de que nos dé un FI negativo para detectar variantes u otras translocaciones crípticas, y el PCR cualitativo sería suficiente, si tenemos el cuantitativo mejor. Después, cada 3 meses, esto es lo que dice la Leuquimia.net, evaluar cada 3 meses el monitoreo molecular, y si el paciente entra en remisión molecular mayor, se puede quizás hacer cada 6. ¿Cuándo dejar de hacer un estudio citogenético? Lo ideal es hacerlo una vez al año hasta que el paciente entra en remisión citogenética completa, y ahí si tengo un laboratorio confiable y estandarizado, y siempre utilizo el mismo, pero a veces esto depende no de nosotros, por supuesto, sino de la obra social donde lo autoriza, quizás puedo empezar a espaciar, si el paciente está en remisión completa y respuesta molecular mayor, estos citogenéticos. Si no, habría que hacerlos una vez por año. ¿Y qué hacer cuando un paciente falla o progresa? Repetir el estudio de PCR, indicar mutaciones y volver a hacer el estudio citogenético. Esto es simplemente para que vean la diferencia y la importancia de la estandarización, que es algo que se habla mucho, que a veces no sé si queda claro, por ahí algunos lo tienen muy claro, pero esto significa que si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que fue evaluado en esta instancia, en este laboratorio, los 3 colores son diferentes laboratorios, este paciente va a estar en respuesta molecular completa. Si ese paciente después realiza a los 3 meses el estudio en otro laboratorio, va a parecer como que perdió la respuesta completa y tiene un porcentaje de alrededor de 1% de BCR-ABL. Y esto es porque en estos laboratorios se utilizan diferentes genes controles y no tienen factor de conversión. Entonces, es importantísimo tener un laboratorio que nos dé, nosotros en Fundaleu lo hacemos a través de Adelaida, o un kit o una maquinita, o sea, lo que sea, pero que esté realmente estandarizado para poder tener un factor de conversión y que realmente nos demuestre que todos los resultados van a ser iguales. En el ejemplo anterior, si a mí me llega ese paciente, por ahí a ese paciente se le cambia el tratamiento porque el médico piensa que quizás el paciente perdió la respuesta. Por eso es importante que veamos que estén estandarizados los laboratorios y los informes, ¿no? Por supuesto. Y esta es simplemente para comentar también que a veces es un poquito controversial el tema de la variabilidad del porcentaje de transcriptos cuando el paciente está en respuesta completa. Cuando el paciente está con una respuesta más, menor, o sea, más que una respuesta molecular mayor o una respuesta menor, la variabilidad no es tan grande. Pero realmente si el paciente ya entra en 4.5, 4, empieza a haber una variabilidad que es en realidad una variabilidad técnica y del método que no nos tiene que asustar y no quiere decir que esto hace que el paciente recae o esté empeorando. Simplemente esto es normal y se da en los pacientes con respuestas muy profundas. Y es importante que sepamos esto. Con respecto al monitoreo, debemos monitorear a los pacientes de manera regular y sostenida, y así vamos a identificar rápidamente la pérdida de respuesta. Entonces, confirmar el nivel de transcriptos enseguida, o sea, repetir al mes o a los 2 meses, usar. Es lo importante de las definiciones y la respuesta, y esto que comentaba Isabel con respecto al aumento, al valor del transcripto de más y menos de 10%. Es importante. Hay que tener en cuenta que a los 6 meses hablamos de falla cuando el paciente tiene más de 10% de BCR-ABL y más de 35%. De esta tabla, lo más importante es que focalicen quizás en esto, falla al tratamiento. Y hoy en día estas nuevas guías focalizan mucho en lo que es la respuesta molecular. Entonces, no podemos estar más ignorando que el paciente tiene que ser monitoreado molecularmente, pero esto quizás es un arma de doble filo porque el warning, o sea, la advertencia,
nos está hablando de que a 3 meses, si un paciente tiene más de 10, es un paciente que quizás no le va a ir tan bien, pero no es una falla. Entonces, con este tema del 10% a 3 meses es un poquito controversial. Hay algunos que quizás dicen que hay que cambiar y otros que no. Y ahora vamos a discutir ese tema, pero esto quizás, bueno, no lo ven muy bien, pero es simplemente para que vean que son los dos estudios más importantes, el ENEST y el DASILLON, con nilotinib y con dasatinib, simplemente para que vean que las curvas de abajo, las curvas naranjas, y en este caso la curva blanca, son los pacientes que tuvieron más de 10% del nivel de transcriptos a 3 meses. Y esos pacientes son los pacientes que tienen menos chances de obtener una respuesta molecular profunda. Entonces, es un marcador pronóstico, ¿no? Esto se vio en los dos estudios clínicos y lo que sí se vio, que es importante destacar, que se vio tanto en la rama del imatinib como en la rama del inhibidor de segunda generación, dasatinib o nilotinib. Las respuestas se obtienen, o sea, con más de 10% les va mal en los dos grupos y las respuestas se obtienen profundamente en los dos grupos. Lo que pasa es que con nilotinib o con dasatinib las respuestas son mucho más rápidas. Y esto es lo que les comentaba, un poco mi opinión y bueno, un poco de haber leído la opinión de otros también. Entonces, resumiendo, si a mí me dicen es importante cambiar a 3 meses, ¿qué es lo que estaría apoyando esa persona que quisiera cambiar o si le cambia? Y bueno, en realidad lo que tiene a favor es que la biología de la enfermedad en un paciente que tiene más de 10% a 3 meses es lo que me está hablando, de que en realidad esa biología es agresiva, o sea que ese paciente va a tener quizás una biología distinta, una peor evolución. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que ese paciente puede haber tenido una mala adherencia, puede haber interrumpido varias veces por eventos adversos, o sea que hay que tener en cuenta la adherencia, el número de interrupciones y la proteína transportadora o CT1 en el caso del imatinib. Entonces, si tomo en cuenta estas dos cosas, yo me inclino más a pensar que un paciente que tiene más de 10% seguramente tenga una biología más desfavorable y lo tenga que seguir más de cerca, pero no me dice que tengo que cambiarlo. ¿Y por qué? Yo estoy más de acuerdo con esto. No hay un beneficio todavía porque no hay estudios randomizados. Hay un estudio en este momento que Beatriz está participando, nosotros también en Fundaleu, donde los pacientes realizan el tratamiento con imatinib o Gleevec o genérico, lo que sea, durante 3 meses y a los 2 meses y medio, 3, se les evalúa el estudio molecular. Si el estudio molecular es más la PCR es más de 10%, se randomiza a dasatinib o continuar con Gleevec. Y creo que ese estudio, que recién empieza o empezó hace 6 o 7 meses o un poquito más, nos va a dar un poco la respuesta de lo que va a pasar, pero hasta que no tengamos los resultados, bueno, no tenemos ningún estudio que lo confirme. Otra de las cosas en las cuales también estoy a favor es que si uno realiza un estudio molecular y nos da más de 10%, hasta que el paciente viene, tenemos el resultado, ya son 4 o 5 meses y ya llegamos al sexto cuando se lo queremos repetir, porque con un estudio solo, como siempre repetimos, no vamos a tomar ninguna decisión. Siempre conviene repetir el estudio. Con respecto a la última parte teórica, digamos, es a qué llamamos falla y cuándo tenemos que realizar mutaciones. Bueno, falla es la pérdida de la respuesta hematológica citogenética, confirmada también la pérdida de la respuesta molecular y la presencia de mutaciones. Rápidamente contarles que, bueno, las mutaciones todos sabemos que es el principal mecanismo de resistencia, aunque hay otros mecanismos de resistencia a tener en cuenta, porque quizás nosotros tenemos pacientes donde uno dice, mi paciente no tiene mutaciones y sin embargo es un paciente muy resistente. La mala adherencia es una causa muy importante de resistencia, la OCT1 en cuanto al imatinib, la amplificación del BCR-ABL, la activación de las arquinasas, son otros mecanismos de resistencia. Hay muchas mutaciones, no todas son para realmente alarmarse, algunas están quizás no identificadas, entonces realmente hay que tener en cuenta y saber que la T315, por supuesto, es la más adversa y que hay otro tipo de mutaciones. Hay más de 90 mutaciones reportadas en distintos sitios de activación. Y sí hay que tener en cuenta que la T315 es resistente a todos los inhibidores, menos al ponatinib, que no está aprobado en Argentina, pero sí está aprobado por FDA, y que hay otras que son sensibles, bueno, a nilotinib o a dasatinib, y eso tenemos un cuadro que cada uno, cuando le entregan el resultado de la mutación, se fija, y lo ideal es, de acuerdo a la mutación, elegir el inhibidor.
Por lo tanto, la idea con respecto a la conclusión de un poco de la teoría es el monitoreo molecular es muy importante para guiar el tratamiento y las decisiones, identificar el riesgo del paciente. A 3 meses es posible identificar hoy en día cómo le va a ir a nuestros pacientes. Las respuestas moleculares tempranas es un poco uno de los objetivos a alcanzar, sin ser el principal objetivo, porque por supuesto la respuesta citogenética, la respuesta molecular a largo plazo, como dice la LeukemiaNet, es importante obtenerla en los tiempos que hay que obtenerla. Estas últimas recomendaciones de la LeukemiaNet son bastante estrictas y ellos llaman falla a algo que quizás uno le cuesta, quizás a veces cambiar y tomar esas decisiones. Pero bueno, para eso estamos elaborando en Argentina las guías y ahora les voy a comentar de eso. Entonces es importante, antes de que el paciente alcance la respuesta molecular completa y nos entusiasmemos con la respuesta 4.5, saber a 3 meses algo tan sencillo como si tiene más o menos de 10 y empezar a saber cómo le va a ir a nuestro paciente. Y aprovecho para decir que hablo mucho del tema del monitoreo molecular. Hoy en día nadie en la Argentina debería quedarse, ningún paciente, y en Uruguay, pero bueno, hablo por Argentina, sin poder hacer el estudio molecular. Tenemos lugares para hacerlo sin costo, la Academia Nacional de Medicina, Fundaleu tiene asistencia social, me escriben a mí, a Isabel Giere, o sea, hay maneras de hacer el estudio molecular sin costo, o sea que no es quizás una excusa más, o yo sé que lleva tiempo y es difícil, pero bueno, para que lo sepan. Problemas prácticos, muchas veces pasa que mandan muestras del interior y llegan degradadas. Lo importante es tener en cuenta que se mande dentro de las 24 horas, porque el ARN si no se degrada muy fácilmente. Y con respecto a la interpretación médica, realizar estudios siempre en el mismo laboratorio. Esto tiene un aval, podemos justificarlo, por lo que dije anteriormente, que sean laboratorios estandarizados, repetir la muestra al mes si vemos que recayó, chequear la adherencia y confirmarlo con un citogenético. Y saber que las fluctuaciones no son para asustarse en lo que son las respuestas profundas, como mencioné anteriormente. Esto es para comentar que estamos trabajando en las guías de las guías argentinas del monitoreo molecular. Esta quedó un poco vieja, era para imatinib, pero la verdad es que incorporamos ahora con el resto de los autores el tema del monitoreo a 3 meses. Y esta es la parte final de la charla. Simplemente voy a comentar que hace varios años, más de 2 años, empezamos un proyecto de investigación en Fundaleu sobre monitoreo de mutaciones en pacientes resistentes, que muchos de ustedes participaron y que fue aceptado el trabajo ahora para un congreso que se llama ESH, que es el Congreso Americano Especial de Leucemia Mieloide Crónica, en septiembre. Va a ser presentado a póster. Hay varios autores, no puse a todos, de Argentina y también de Uruguay, porque lo hicimos con colaboración con el laboratorio de la doctora Rosario Uriarte, que nos pasó los datos y colaboró en este trabajo también para aumentar el número de casos. Y el objetivo principal era de caracterizar las mutaciones del dominio quinasa en los pacientes resistentes y hacer un trabajo cooperativo entre 2 países, y sobre todo lo que nos alegró es presentarlo en el exterior, donde también podemos mostrar que Latinoamérica trabaja bien. Ya termino. Entonces es un estudio prospectivo de 227 pacientes, una edad media de 51 años, y el estudio de mutaciones se realizaba por secuenciación directa. Esta es la distribución de la frecuencia. Lo que sí es importante es que vean es que esta es la T315I y que fue la mutación más frecuente, seguida de la G250E. Esto es como medio preliminar, así que no muestro todo porque es lo que vamos a mostrar ahora en septiembre, pero simplemente para que vean que hubo 47 casos mutados, un gran porcentaje de Uruguay, 68%, un 30% de Argentina, mutados entonces 20%, la mayoría en fase crónica, muchos de ellos, también la mayoría, habiéndose tratado con imatinib previamente, y un 10% presentaban más de una mutación. Y lo que quizás es interesante ver es que luego de que cambiaron de tratamiento, un 65% obtuvo respuestas profundas. Por lo tanto, estos hallazgos sugieren que el estudio mutacional es una herramienta importante y fuerte antes del cambio de tratamiento. La T315 está asociada a gran mortalidad y falla del tratamiento. Quizás con ponatinib esto es diferente, pero la realidad es que estos pacientes que mostramos, muy pocos pudieron hacer ponatinib porque no estaba aprobado. Es importante hacer esfuerzos cooperativos en el monitoreo, sobre todo en nuestra región, para que esto siga avanzando.
Y contarles que el proyecto de mutaciones en Argentina sigue abierto en Fundaleu, cualquier cosa nos escriben y es importante seguir reclutando esto para que podamos tener los datos en Argentina. Gracias. Felicitaciones, Carolina, en tiempo y forma. Vengan, chicas, sí. No, lo que le quería decir es que la verdad que los envidio un poco por el asunto de que el registro de ustedes está funcionando. Nosotros lamentablemente estamos haciendo muchos esfuerzos para que también nosotros en Argentina tengamos un registro que comenzó a funcionar, se juntó una cantidad de pacientes, pero que lamentablemente ahora necesitamos la ayuda de todos para que siga funcionando. Yo la verdad que había estado cuando el Padilla cumplió años, me ayudás porque no me acuerdo el mes, en mayo, y realmente presenté la experiencia del Hospital Ramos Mejía, que es un hospital público y que nosotros en Argentina, como dijo Carolina recién, teníamos la opción terapéutica de todo. Estoy de acuerdo con Isabel de que tenemos suerte de estar en este lado del mundo y que de este lado del mundo tengamos los inhibidores. Pero bueno, también en ese momento yo hablaba con el doctor Mushi y le decía que por ahí el hecho de prohibir algo, porque como nosotros teníamos la opción, por ahí nosotros no usamos todos los inhibidores enseguida. Tenemos algunos pacientes, los decidimos de acuerdo al score de Zócal. Quizás algunos de ustedes, bueno, no sé, Carolina también tiene su opinión formada con respecto a eso, que por ahora el score es importante. En honor del tiempo, bueno, no sé, Isabel, si querés decir algo. Caro, doctora. No, yo coincido con lo que vos decís. Sí. Bueno, con que el score de Zócal es muy importante y es muy difícil también poder decidir cómo elegir el inhibidor de primera línea. El Zócal es algo importante y saber que el imatinib sigue siendo todavía una elección para aquellos pacientes de bajo riesgo. No es que el imatinib murió y... sí, no, perdón, pensé que estaba cerrado. Que el imatinib ya no se usa más y que el monitoreo, bueno, es fundamental en esto. Ari nació en New York hace exactamente 50 años y lo digo porque estuvo aquí hace un par de meses con toda su familia festejando sus primeros 50 años con sus amigos argentinos y es que la relación de Ari con nuestro país es muy estrecha y muy sostenida en el tiempo. Bien, no solamente porque venga seguido a la Argentina, que quizá ese no sea el caso, pero sí porque, si bien nació en Nueva York, se crió en Buenos Aires. Aproximadamente a partir de los 7 u 8 años ya estaba viviendo en Buenos Aires, por lo tanto realizó sus estudios en Buenos Aires, es un médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Cuando finaliza su carrera, regresa a Nueva York y se dirige al Mount Sinai. Allí realiza su entrenamiento en oncología, hematología, un fellowship con el doctor Jonathan Leake, y aproximadamente hacia mediados del año 2002, ¿sí?, emprende la tarea de iniciar su propio laboratorio, y así es como deja Mount Sinai y se dirige al Albert Einstein College of Medicine en el Bronx, en Nueva York. Para bien o para mal, fui su primera postdoc. Entonces, su primer estudiante de doctorado era argentino, ¿sí? Él fue el primero en llegar al laboratorio en el Albert Einstein y yo llegué en diciembre del 2002. Bueno, creo que todos sabemos que el laboratorio de Ari se enfoca fundamentalmente en el estudio de las alteraciones moleculares que subyacen al desarrollo de distintos tipos de patologías B. Y siempre estuvo muy interesado en la posibilidad de targetear, explotar desde el punto de vista terapéutico esas alteraciones. Ya incluso más de 10 años atrás, creo que en esta misma sede de la Sociedad de Hematología nos hablaba de la terapia transcripcional. Y de hecho, su laboratorio en Albert Einstein comienza de esa manera, comienza enfocado en un factor represor de la transcripción, en BCL6, y uno de los primeros trabajos que salen de su laboratorio es el desarrollo de un péptido que hoy se conoce como BPI, ¿sí?, que es el péptido inhibidor de BCL6, y lo que hace es interferir la interacción de BCL6 con sus correpresores, por lo tanto BCL6 deja de reprimir sus genes targets. Con el tiempo dejó de estar tan enfocado en el linfoma difuso de células grandes y creo que ahora abarca todas las patologías de origen B.
Ha sido muy exitoso y realmente se lo merece porque es terriblemente trabajador. Lo que allá se llama work alcoholic en algún momento. Y bueno, en estos momentos se encuentra en Weill Cornell, se trasladó a esa universidad en el 2008 más o menos, ¿sí? Abril del 2008, y ahora es un full professor en hematología y oncología del Departamento de Medicina y Farmacología de esta Universidad de Cornell. Es autor de más de 150 trabajos, ha sido premiado muchas veces, y bueno, creo que está casado con Judy, que es una psiquiatra neoyorquina, y tiene 2 hijos, uno de ellos está acá, el mayor, Jacob, y el otro es Jonah, que no vino. Bueno, los dejo con Ari entonces. El fenotipo celular. Pero si uno piensa en cómo surgimos de células madres, de stem cells, y al final tenemos en nuestros tejidos más de 100 tipos celulares muy diferentes entre sí, es muy difícil entender cómo una célula original con un contenido único en ADN puede dar luz a tantas células diferentes, ya que el fenotipo de cada uno es tan distinto, es como si fuesen diferentes especies prácticamente. O sea que hay mucha información de más de lo que está contenido en el ADN. Pero esa información, ¿dónde está? Uno puede pensar en el genoma, en el ADN, como si fuese una computadora que uno compra, que es una especie de mezcla de metal y plástico, que no hace nada. Uno lo enciende y no pasa nada, ¿no? La máquina no sirve para nada sin el software que permite que esa máquina tenga funciones. Entonces, las células pueden desarrollar funciones distintas porque adquieren un software distinto de lo que tenían antes. Y es todo este software que hace que la máquina sea usable. Una vez que uno tiene una computadora, si uno quiere mandar un email o ir por internet o escribir un documento, hacer un PowerPoint, hace falta tener software. Sin eso, esto no sirve de nada. Y las células son iguales. Las células vienen con el hardware, que es el genoma, pero con el genoma solo no hacen nada. Hace falta, encima de eso, instrucciones que permiten usar el genoma para un propósito definido en cada tipo celular. Y esto es el software celular que lo conocemos como el epigenome, ¿sí? El contenido epigenético, la información que está contenido afuera del ADN. El contenido epigenético es la parte de la informática celular que está afuera del ADN, que permite que las células adquieran funciones distintas. Ahora, el lenguaje del ADN, conocemos las 4 letras del código genético, pero el lenguaje epigenético es mucho más complejo que el lenguaje genético y consiste en una serie de alteraciones moleculares que se conocen solamente de forma muy parcial. Estamos recién al principio de entender qué es la epigenética, de conocer los componentes de los lenguajes. Como ustedes saben que para escribir software hay muchos idiomas distintos, para el programming en computación, y también para la epigenética hay muchos programming languages para programar, de poder codificar información sobre el ADN es sumamente enorme. Y solamente esto es aún el principio, ¿no? Conocemos solamente con algo de detalle 3 o 4 de las modificaciones de histones que ocurren, pero como dije, hay más de 130 y sabemos que existen, pero no sabemos qué hacen, y eso es todo una frontera nueva para explorar. Ok. Alguien tiene que controlar este software en la célula, ¿no es cierto? No está ahí, no ocurre en forma espontánea. Entonces hay proteínas que se ocupan de escribir el software, de escribir las marcas covalentes en ADN y las histonas y otras proteínas. Hay otras proteínas que son lectores, que pueden leer este código que se está escribiendo y interpretar lo que significa, y después convertir esa información en acciones que cambian cómo los genes se expresan. Y luego hay otras proteínas que borran el código epigenético. Son los borradores y pasan y cuando hace falta cambiar la información pueden ir a borrar y después se puede escribir otras instrucciones para que las células cambien. Ustedes saben que las células están cambiando constantemente en el sistema hematopoyético. Empezamos con stem cells y hematopoietic stem cells
y esos pasan por una ramificación increíble de funciones distintas y van cambiando paso por paso, y eso requiere la coordinación de miles de proteínas que son writers, readers and erasers. Son como 3 o 4 mil proteínas. Es quizás la categoría funcional más grande de proteínas que tienen las células. La mayor parte del trabajo celular está en software, es el trabajo de más éxito para la célula. Entonces, la combinación de todos estos idiomas químicos que se instruyen sobre las histonas y el ADN producen una especie de braille. Y los mecanismos celulares que pueden leer ese braille como un ciego leyendo texto braille, sienten, pueden tocar cómo cambia la conformación estructural del ADN con todas sus proteínas asociadas y convertir eso en información. O sea, lo tocan con los dedos y sienten en la mente qué significa, y eso permite que cambien cómo se expresan los genes, cómo ocurre el splicing, el nivel de transcriptos, etc. Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos hablado sobre software y hardware, and epigenetics and genetics, y pensando otra vez en cómo las células se especializan y que la información que permite que las células que se especialicen es el software celular, es the epigenome. Uno puede imaginar, o sea, la imaginación entonces lleva rápidamente a la conclusión que cada célula tiene sus propias instrucciones. Para cada tipo celular hay una serie de instrucciones que codifican cómo tiene que comportar. Una célula muscular tiene instrucciones que hace que se comporten como músculo, otras en la sangre como sangre, etc. Si las instrucciones esas se borran, las células se olvidan cómo ser una célula de músculo o sangre y vuelven a ser células madre. Eso se puede lograr poniendo factores de transcripción en células diferenciadas y produciendo lo que se llaman Induced Pluripotent Stem Cells, IPS cells, que seguro que todos conocen, que es algo que se puede hacer ahora en el laboratorio. Uno agarra células diferenciadas y con factores de transcripción pueden volver a la célula madre. Y de ahí uno puede convertir esa célula madre nueva en cualquier otro tipo celular. Eso se puede lograr solamente en el punto en el cual se borra el software de la célula diferenciada. Eso se ha demostrado. Nosotros trabajamos con varios otros grupos para mostrar de que hay una memoria epigenética que las células tienen, y hasta que esa memoria no se borra, las células no pueden transdiferenciar en otro tipo celular. Entonces, la información epigenética determina cómo se comporta cada tipo celular. Es requerido para que existen fenotipos celulares. Los tumores son simplemente otro tejido. Es un tejido que no funciona en forma homeostática, tiene sus propias reglas, se comporta como se comporta, pero igual que que cualquier tipo celular, la información que gobierna los tumores, las leucemias, linfomas, etc., sigue siendo en el software de la célula epigenética. Ahí es donde está la información. Y si uno borra esa información, las células tumorales vuelven también a ser como células madres y después pueden ser programadas para funcionar como otros tipos celulares. Esto se ha demostrado formalmente en el laboratorio. El pionero en este área fue Rudy Jaenisch, que hace ya 12 años mostró que tomando células de melanoma en ratón y poniéndolos en blastocistos de ratón, estas células tumorales podían volver a desdiferenciarse y luego participar en todos los tejidos de los ratones que nacían de esos blastocistos. O sea que las células tumorales son tan factibles de reprogramar como cualquier otro tipo de celular. Es una especie de propiedad que tienen todas las células. Todas las células están programmed, and all cells can be deprogrammed. Porque todos usan este sistema para manejar la información. The same epigenetic mechanisms funcionan en todo tipo celular. ¿Sí? Es un principio básico de la vida que todas las células comportan, y es una oportunidad para entender mejor a los tumores y en el futuro tratar a los tumores también, porque uno puede entrar con fármacos y cambiar el software. Entonces, en el laboratorio tomamos hace muchos años la visión que el epigenoma es una especie de blueprint para las células tumorales, ¿sí? Si uno ya acepta de que las células existen en fenotipos distintos porque la información epigenética permite que cambien sus fenotipos, entonces es lógico pensar que si uno podría
desarrollar métodos para leer las instrucciones en las células, sería posible ver cuáles son esas instrucciones, cómo están escritas y quién los escribe, con el objetivo de poder luego entrar a encontrar blancos moleculares que permitan reprogramar las células para comportarse como uno quizás quisiera que lo hagan. Esa idea, por supuesto, era una idea en su momento herético, en el cual el NIH nunca daría una beca para eso, pero a través de los años vemos que es así. Entonces, en el laboratorio, para demostrar que esto es así, iniciamos una serie de estudios muy grandes, moleculares, en el cual, trabajando con otros científicos en Einstein y otros lugares, creamos unos métodos para poder leer la distribución de la metilación del ADN, la distribución de las histonas, de las modificaciones de histonas en el genoma, y tomamos grupos de pacientes tratados en forma uniforme en ensayos clínicos multicéntricos como sustrato para ver si podíamos entender si existía esta programación epigenética como pensamos, basados en lo que hablamos hace unos momentos. Y fueron los primeros dos ensayos que hicimos, fueron un grupo de 344 pacientes que fueron enrolados en los trials de HOVON en Holanda y Bélgica, y otros 380 que fueron enrolados en un estudio de fase 3 de ECOG en Estados Unidos, 1900. Esto fue un estudio de leucemia mieloide aguda en el cual los pacientes fueron randomizados a 2 dosis diferentes de daunorubicina. Y los dos estudios fueron hechos de forma independiente para ver si encontrábamos que la distribución o la programación epigenética realmente ocurría en forma reproducible entre grupos de pacientes así. Y lo que hemos visto, dejando que la computadora, entrando toda la información en la computadora y después diciendo a la computadora, bueno, preguntando si hay matrices o patterns que por ahí podrían ser esos blueprints que mostraba recién. Vimos de que en los dos casos los pacientes con AML se distribuyen en 16 subtipos basados en cómo están programados, independientemente del aspecto genético. O sea, muchas veces la programación epigenética es independiente de las mutaciones y permite ver que hay 16 programas que llevan al desarrollo de leucemia. Bueno, vamos a hablar sobre algunos ejemplos. Entonces, cuando digo 16 grupos es porque los pacientes se agrupan en forma, en un análisis, unbiased. In an unbiased analysis, the patients group into 16 different clusters of patients. And so now can we go into each cluster and find out why do they cluster this way? What are those instructions? Who is running that? And how can we use that information to treat patients? So, for example, cluster 10 was the form of AML que tenía la metilación más alta, la más cantidad de metilación del ADN. And the methylation was mostly located on genes that are linked to stem cell function. So stem cell functions that are important for cells to differentiate were methylated and turned off. There was also loss of methylation of T cell genes, and these AMLs, in fact, exhibit many features of T cells, and so they're confused if they're T cell or myeloid cell, they're biphenotypic. But they have profound methylation and shutting off of an important gene called CEBP alpha. That's a gene that provides myeloid identity. And this gene is epigenetically turned off, and so the cells are confused. They don't know if they're myeloid or T cell lymphoid. These patients have a terrible clinical outcome. They're all dead before a year. And if you take their cells, most leukemia cells responden a los factores de crecimientos mieloides. Estas leucemias no responden, solamente responden a factores de crecimiento de stem cells. Y si uno los trata con methyltransferase inhibitors, con drogas que inhiben la metilación del ADN, readquieren la posibilidad de responder a los factores mieloides. ¿Qué tal el Spanglish ahí, eh? Yo estoy también confundido ya, así que... Entonces, este clúster de pacientes
Se puede definir en forma epigenética como un grupo de pacientes con leucemia que tienen muy pobre outcome, no responden a ningún tratamiento y la programación que tienen los convierte en stem cells que no han podido decidir si van a ser mieloides o T cells. Now these patients, you are probably aware that there is a new classification of T lymphoblastic leukemias en el cual hay un grupo de pacientes con leucemias más que son less mature, called ETP or early T cell precursor leukemias. These leukemias are a similar counterpart to ETP tumors. And they're biphenotypic tumors with stem cell features that are programmed epigenetically to maintain the stem cell features. And for that reason, because they're very stem cell-like, they don't respond to chemotherapy drugs. But they can be made more responsive using methyltransferase inhibitors. And we are using this now to start a trial with HOVON to see if we can actually have an impact on these patients this way. How about this cluster 2? This is a second group of patients that do very, very poorly. The patients also are mostly dead within 2 years. They also have a hypermethylated signature. When we looked more closely at these hypermethylated genes, when we looked at the blueprint, right, with many different layers, and of course, if you look at just one layer, you can't see the whole cebolla. But if you look at all the layers together, then you can see the whole thing, and then you can make a good fogaceta. So we tried to put the layers together and see if that enabled us to be able to have a better view or holistic view of the leukemia cell. And so adding together the gene expression and methylation profiling and creating an integrated profile of cells identified a new set of patients that we could not previously identify and distinguish as being uniquely programmed. These patients turned out to be the patients that had splicing mutations, which is a subtype of AMLs. It's more enriched in patients who have erythroleukemia, but it's a set of patients that also have a poor outcome and who generally, these are AMLs that occur from a preceding myelodysplasia. We could not previously group these patients together in any way because the only enrichment they had were these splicing mutations, but now using integrated profiling, they appear as a distinctly programmed set of leukemias. And so now we're working with Ruud to understand more exactly how the programming becomes disturbed. Now, one of the most exciting findings from this early phase of studying the epigenome has been in these particular clusters here, 5 and 7. This was really a detective story, like a Sherlock Holmes story for us. It was very, very confusing at first, because these patients that formed these two clusters, cluster 5 and 7, were enriched for mutations in isocitrate dehydrogenase 1 and 2, IDH1 and 2. And if we recall back to la cátedra bioquímica en la UBA, yo aprendí que estas enzimas estaban involucradas en el ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs está muy lejos del núcleo y muy lejos de la epigenética. Entonces no tenía sentido. Y es un misterio, y cuando encuentras esas cosas que no tienen sentido, entonces you start to scratch your head and wonder, there has to be a logic, because the patients have a very clear, distinct epigenetic signature. Very, very clearly distinct and very strong. And their only feature in common were these mutations in IDH. Entonces, ¿cómo puede ser? IDH1 and 2 are metabolic enzymes in the cytoplasm and mitochondria that produce alpha-ketoglutarate. They function in metabolism. So in trying to understand this, we looked a bit closer at the mutational patterning in these patients. And interestingly, we found that mutations in IDH1 and 2, they occur with many other, as you know, there are many mutations in leukemia, muchas mutaciones en más de 100 genes diferentes, pero mutaciones en IDH1 and 2 y TET2, otro gen que se muta bastante forma frecuente, never occur in the same patients. They are mutually exclusive. And that was the first clue that something might be happening that really was epigenetic, because TET2 is the enzyme that converts 5-methylcytosine and 5-hydroxymethylcytosine in the nucleus. So if there is never a co-occurrence of mutations of IDH and TET2, that must mean that they do similar things, otherwise they would occur together.
So if they never occur together, they are probably the same thing. One is in the nucleus, one is in metabolism. There must be a link. Both TET2 and IDH patients display hypermethylated signatures that were very overlapping. And when you looked at these clusters 5 and 7, they contained patients that had IDH and TET2 mutations. Yes, many clues now are coming together, and we can start to imagine that there could be an answer to the puzzle. What was interesting, though, is that the expression profiles of these patients don't cluster together. It's just the epigenetic aspect that goes together. And so that suggests that the primary effect of the mutations must be at the epigenetic level. So, at the same time, work from Chi Dang and from Craig Thompson, who are studying what the effect of these mutant IDH enzymes were, discovered that whereas normally IDH, as you know, converts isocitrate into alpha-ketoglutarate, they showed that when there are mutations in leukemia in these enzymes, they now make a different enzymatic product. They eat alpha-ketoglutarate and they produce 2-hydroxyglutarate. A mutation in a metabolic protein can actually lead to reprogramming of the epigenome by really incredibly poisoning an epigenetic modifying protein with an aberrant oncometabolite. This was a mechanism that really was not expected, and only because of working with, we luckily have a very good network of collaborators and kind of brainstorming all together, thinking about this and thinking about it, we kind of realized that if you add these pieces together, this must be the way that it works. And so we came up with this Russian doll hypothesis. You've seen these dolls. When I went to Russia, we bought a whole bunch of them. They're really cool. And they kind of illustrate the concept that these are interlinked programs. The mutations in IDH1, IDH2, TET2 affect the epigenome and are components of each other. So one thing I just want to mention to you also is that the TET enzymes aren't the only enzymes that are affected by 2-hydroxyglutarate. There are also other enzymes that are involved in the epigenome, but I won't go into that because of time. Okay. If you look at patients with mutations in IDH or TET2, you find that all of them have very low 5-hydroxymethylcytosine. This is the amount of 5-hydroxymethylcytosine in leukemia cells from patients with just control leukemias here, and then the patients with IDH1, 2, and TETs. So you can see how low, it's about 50% reduction in 5-hydroxymethylcytosine. The 5-methylcytosine is increased in IDH1, 2, and TET2 patients. Now, just one thing, our cells have a lot of 5-methylcytosine and not that much 5-hydroxymethylcytosine. And so this increase in 5-methylcytosine is actually huge in terms of numbers of base pairs. It's millions of base pairs that are more methylated in these patients. And if you look at these patients now at the overlap of where the differential methylcytosine and hydroxymethylcytosine occur, now we're doing sequencing using next-generation sequencing and looking across the genome for all the different cytosine residues and looking in these patients with a disease where these events occur. It turns out they're occurring at the exact same spots. So if you look at these, here in blue are all the methylcytosines that are hypermethylated in IDH1. IDH2 patients, blue means overlap, and so almost all the differentially methylated cytosines in 1 and 2 overlap. And so also do they overlap in TET2. Almost all the epigenetic programming that occurs in TET2 mutant leukemias is actually a subset of what happens in IDH, the Russian dolls. Yes? So it's the same program. So now we can show that it's in this blueprint of the AML cell and how it's perturbed, much of the program is shared between the leukemias because, in fact, again, it's the same mechanism that is disrupted with either kind of mutation. If you now map the distribution of 5-hydroxymethylcytosine, you can again see the patterns very specifically linked to the IDH and TET2 leukemias, different from the rest of leukemias. So IDH 1 and 2, this is just, the computer is now looking and without knowing which are which, can right away see that the IDH and TET2 leukemias go together and they're different than other AMLs. And now looking also at the overlap between aberrant hydroxymethylation, again you see that the IDH2, most of the hydroxymethylcytosines are blue, that means overlapping with IDH1, and most of the
hydroxymethylcytosines in TET2 are blue, also overlapping with IDH1 and 2. So these are, in fact, again, the Russian dolls are apparent for both the methylcytosine and 5-hydroxymethylcytosine. Do we care about 5-hydroxymethylcytosine? I think we can all say we care about 5-methylcytosine because we know we use methyltransferase inhibitors to treat patients with myelodysplasia, right? They're FDA approved in the US. Do we care about hydroxymethylcytosine? What does it actually do? So if you actually look, I know these are very strange plots, but these are correlation plots looking at the correlation between differential cytosine methylation and hydroxymethylation. And in fact, what we observe is that there's an extremely strong positive correlation between hydroxymethylation and gene expression. Is this important? Well, yes, because what it's telling you is that hydroxymethylation is an extremely strong epigenetic mark that is programming genes to be highly expressed. It's not just a passenger effect or a biochemical intermediate. It actually is telling you something important about how genes are produced, and it's an important part of the software of cells that's perturbed in these leukemias. So what we've learned from this particular programming studies is that these mutant IDHs produce 2-hydroxyglutarate. This 2-HG poisons TET2, leads to increase in 5-methylcytosine, a reduction in hydroxymethylcytosine, and this causes AML. Yep, and so we've also done studies in animal models that show that the direct link, but I, of course, don't have time to show you all those particular data. But one thing all of this has happened in the past couple of years, right? These mutations were first discovered in 2009, and now in 2014. And already there are drugs that specifically target the mutant forms of IDH2 and IDH1, but don't target the normal IDH1 and 2, only the mutant form of the enzyme. And these drugs, when you treat leukemia cells with these drugs, it actually induces the differentiation. It shows you that the enzyme has epigenetically reprogrammed hematopoietic stem cells to block the differentiation. And so we've gone very, very quickly from identifying mutations in AML, identifying the mechanism, how these mutations work, to developing inhibitors. There are several companies, by the way, that have developed these inhibitors. One of them is called Agios. They were the first to get these drugs into clinical trials. And we know now the clinical trial of IDH2 inhibitors has enrolled about 20 patients so far, and there's about a 70% major response rate, yes, in patients who have relapsed and refractory AML with IDH mutations. So the drugs are stunningly active, much more so than almost any drug that's ever been tested in AML, because these refractory patients have an extremely high response rate to these drugs. And this is, to me, the closest thing that we've had to a success comparable to retinoic acid in promyelocytic leukemia 15 years ago. This, to me, is the next most exciting example of that, where we can reprogram leukemia cells and have a profound impact with a single drug on the AMLs. So the IDH1 inhibitors will be going into clinical trial very soon. We are doing these trials at our institution, and we are tracking the effect of the drugs on the epigenome, and we, of course, are seeing the reversal of these abnormal epigenetic instructions occurring as the cells revert to being able to differentiate and become differentiated blood cells. Now, of course, like any epigenetic therapy, these drugs alone, just like retinoids, are not going to cure patients, but they will serve, I am sure, as the standard anchor for how these patients will be treated 5 years from now. No question about that. Now, one of the things that's puzzling is that several groups have looked at series of leukemia patients and found that the patients that have TET2 RDH mutations aren't the only ones that have low hydroxymethylcytosine. There must be some other secret player in the game who's hiding out there, also affecting hydroxymethylation, and suggesting that these mechanisms may in fact be more broadly relevant in AML. So these red stars indicate patients with low hydroxymethylation who don't have mutations. And so we looked in detail at our patients' mutational profiles. These are the IDH TET2 patients, and if you look at what mutations co-occur with IDH1 TET2, well, they never occur together. They do occur with almost every other somatic mutation, but they practically almost never occur with mutations of another protein which you've heard of called WT1, which occur in about 10% of AML patients. Almost never. And so we looked, this is actually just a very new finding which we've just got accepted for publication, and it turns out that if you look at WT1 patients,
the 5-hydroxymethylcytosine levels are just as low as the IDH and TET2. They really have profound impairment in their 5-hydroxymethylation profiles. And so that raises the possibility now of another Russian doll, which is great. We're going to have a whole set at the end, from the biggest to the smallest. Suggesting that WT1 is somehow linked to the function of these proteins. And in fact, we find, if we do the same kind of graph I showed you before, that WT1, the blue part, and the dark purple over here, are very highly overlapping with the IDH and TET2 patients. They, in fact, use about a 70% overlap in differentially methylated genes. And doing functional studies, we actually find that WT1 and TET2 form a complex and require each other to carry out their functions. And so WT1 mutations are another way to perturb TET2. You can disrupt TET2 by having mutations in TET2, mutations in IDH, or mutations in WT1. All of that leads to a perturbation in the epigenome that reprograms stem cells to not be able to differentiate. Okay. Compartment, but no leukemia. And then class 2 mutations that block differentiation that also don't cause leukemia. And if you add these two together, the proliferation enhancement and loss of differentiation, then you get leukemia. Yes? It's you add 1 plus 1 equals 2, logical, right? But that's a little bit too simple, really, if you think about how biology works. But the classical experiment in leukemia has been to take mutations, put them into mice, and see what happens in the mice. And it's standard now, we know if you add 2 mutations together, you get leukemia, but single mutations don't. We wanted to see what happens, what do single mutations do to the epigenome versus having combinations of mutations? Is 1 plus 1 2, or is 1 plus 1 3? Is it something different? So working with Ross Levine, we looked at the impact of combining loss of TET2, like the patients that have mutations get, and FLT3 ITD. And if you just put FLT3 ITD into mice, it doesn't really, they die after a very long latency. If you only have TET2 mutation, the mice don't die at all. But if you put in TET2 and FLT3, now you get these two lines over here, you get the induction of AML. Yes, this goes along with a standard model. But what happens with the programming of the cells? So now if you look at the epigenome, this is now looking at differentially methylated genes. If you just look at FLT3 alone, you'll see there are a few red lines. So that means just a few genes, about 150, are differentially methylated. If you look at TET2 by itself, you see about almost 200 genes. But now when you put them both together, all of a sudden there are thousands of genes that become deprogrammed. And almost all these genes are not affected by FLT3 or TET2 alone. In other words, 1 plus 1 is not 2. It really is 3. When you combine 2 mutations together, you're not getting the sum of those mutations. You're getting something that's different from either one. Different from either one. They are synergizing. It's the double hit that actually provides a distinct reprogramming impact to cells and writes instructions that neither mutation alone can do. That's the kind of, from the biological standpoint, the beauty of understanding how these leukemias occur, is that these mutations actually are synergistic. And one of the genes, just one of the genes that is only affected by the combination is called GATA2. GATA2, you may have heard, is one of the genes that's sometimes mutated and lost in leukemia. And what we found is that if GATA2 is methylated and turned off when you have the combination of mutations. And if you put GATA2 back in, you can actually reverse the AML that occurs. So GATA2 is actually a fundamentally important part of the synergy between the mutations that actually drives the phenotype of leukemia. So again, the blueprint idea really holds. This is the deconvoluting or deconstructing the blueprint of the epigenome of the cells points towards the key nodes that drive these phenotypes. So class 1 mutations, I would say now, we'd modify this model and say class 1 mutations, or really any mutation, will have a certain epiprogram. When you add it to the programs of a second kind of mutation, what you get is not program A plus B, but program C. And that's really what causes leukemia.
Okay, I'm going to skip this next slide. And just point out that from the more practical standpoint, looking at alterations in the epigenome can serve as biomarkers in AML. We have found that just looking at sets of genes that are differentially methylated, we can create predictive biomarkers that indicate favorable or unfavorable outcome independent of any current used biomarkers. We have developed a technology that enables us to actually detect these biomarkers in AML patients, and we're testing this out now at several institutions in the US, at UPenn and Cornell and Sloan Kettering, as a potential way to aid in distinguishing patients that are more chemotherapy resistant. We have also worked with Ross Levine to look at the impact of mutations in epigenetic modifying proteins as biomarkers, and we found that when you add the mutational status, you've probably seen this paper, which was published a couple of years ago, we find that we can distinguish patients or distribute them according to outcome with much higher resolution than we could when we just looked at FLT3 mutations or cytogenetics. And so I won't go into details in this paper because it's published, but both looking at mutations in epigenetic modifying proteins as well as looking at the epigenome itself can give you biomarkers, even when we're talking about something as crude as looking at chemotherapy. So the last thing just to mention is that this complexity in the epigenome is a bit scary. It's a little bit depressing because, leukemia cells, AML patients may have 2 or 3 or 4 somatic mutations, and that complexity we can deal with. But when you look at the epigenome, there are tens of thousands or hundreds of thousands, tens or hundreds of thousands of alterations. That is pretty scary. And when you think that how leukemia diversifies and is multiclonal and decitabine, we don't ever really consider the kinetics of drug uptake in the cells that we need to target. We want to target leukemia stem cells when we treat leukemia, but we have no idea if the drugs are penetrating there, and if they are, when, and how much are they penetrating. We also use, the doses that we use are just too high as well. The doses that we use in the clinic are actually cytotoxic. It's like giving RSE. They are too high. And so they may be having an effect on methylation, but they're also causing DNA damage as well. We don't understand even what the range of off-target effects are. We don't have biomarkers that can tell us when the drugs are actually hitting the target and when we have to stop giving the drugs. And we also don't even know what constitutes in patients bona fide demethylation and what demethylation is actually significant. We know none of this. And so we're still using these drugs blind. Also, combination of these drugs with other drugs that stop cell cycle and block incorporation into DNA is antagonistic. So combining azacitidine and decitabine is actually very difficult to do in a manner that is actually rational, that targets methylation. Now there are, as you're maybe aware, drugs now from versions of decitabine and azacitidine that have improved pharmacokinetics. For example, there's oral azacitidine now that has a much broader area under the curve, and this may be a solution to some of these problems, but we don't know yet. But if you look at patients with myelodysplasia or AML, like AML patients who are treated with these drugs, you can see that compared to before, now red here, we're looking at DNA methylation, and red means more methylated and green means less methylated. If you look before and after, you can see that all patients basically become demethylated. The drugs do work. They do demethylate patients. But what we can't tell, now only a few of these patients actually responded, but all became demethylated. So there's no correlation between the amount of demethylation and clinical response in the leukemia cells. There's no correlation. And that makes it, of course, very difficult to understand what's going on. We've also seen, this is, I think, second to last slide. This was a randomized phase 2 trial that we did with ECOG. It was called ECOG E1905. And patients were randomized to 2 arms. One arm got 5-azacitidine. The other arm got 5-aza plus a histone acetylase inhibitor. What happened? Well, we're looking at before AZA and after AZA. This is what's called a volcano plot. And the arms are showing you, the height of the arms is showing you the amount of differential methylation. And you can see the AZA patients only have this huge red arm of demethylation, but the AZA plus HDAC patients do not. So the drugs actually, when given together, were antagonistic. There was no clinical benefit. Patients did even
perhaps worse, but they're just not significant. And there's actual functional antagonism. So these drugs are hard to use and not well understood, and we need better clinical trial designs and development of better biomarkers to be able to assess how they're working, and we need better versions of the drug that are not cytotoxic, so we can just purely distinguish out the methylation effects of the drugs from the other effects. Other epigenetic drugs, well, there are HDAC inhibitors that are FDA approved for T-cell lymphomas. No one knows how or why they work. They have significant toxicity and off-target effects, and their mechanism is probably not epigenetic. Almost certainly the mechanisms that they do actually impact are other proteins that are regulated through acetylation and not in the epigenome. But there are specific inhibitors becoming available. As you know, there are 17 HDACs in cells, and now we're starting to have inhibitors that are specific for each one. That's where it may get some traction with these drugs. There are inhibitors now of EZH2 that are highly specific in clinical trials for lymphomas, inhibitors of DOT1L, which you may have heard are important in MLL leukemias in clinical trials, working very, very well, maybe another hit. Bromodomain inhibitors. Bromodomains are reader proteins that read acetylation of histones, and there are now drugs that can target bromodomains. They may be useful. And as I mentioned earlier, there are mutant IDH inhibitors. So lots of exciting things coming up. We're not at the point where this kind of idea of reprogramming is a routine thing. Yes, we're still far from that because we don't know much of what actually the mechanisms actually are. But that is going to happen, and we have to do the right studies to actually be able to understand that and then bring the laboratory. We always have a group of Argentinians who do terrific work. The people who actually did the work that I talked about today, former people are Kena Figueroa, who now has her own lab in Michigan, and Altuna Akelin, who has his own lab now in Berlin, and current student Shang Li, Francine Garrett-Beckelman, and Shem Meidan. And critical collaborators in ECOG, Erasmus, Sloan Kettering, the Ontario Cancer Institute, University of Chicago, and especially at Weill Cornell, Christopher Mason and other colleagues in computational biology who helped to develop all the software that enables us to actually analyze these blueprints. And we have a wonderful New York City Leukemia Working Group that meets every other week. And we just brainstorm and try and think about all the puzzles in leukemia and do what we can to study them. And the funding agencies who pay for the research. And anyway, if there are any questions, I'll be happy to answer in Spanglish. Yeah. ¿Algunas preguntas? Hi. Yes. Fascinada, espectacular la charla, muchas gracias. Thank you. Quería ver si ustedes habían estudiado si es que el microambiente puede afectar esas modificaciones epigenéticas que usted ha mencionado. Definitely yes. We haven't had a chance. We haven't had the chance to mirar los mecanismos, pero hemos visto, por ejemplo, que muchas alteraciones que vemos epigenéticos desaparecen cuando uno saca las células de su ambiente. Así que están directamente impulsados por el microambiente. O sea, parte viene de las mutaciones que tienen las células en forma inherente y parte viene de influencias externas, seguro. Y en esos clústeres que usted mencionó de los pacientes, si hubiera diferencias en el microambiente que definiera cada uno de los clústeres. Es una buena idea, es posible que sea así, pero no tenemos datos que demuestren eso en one way or the other. Una pregunta, en leucemia promielocítica aguda, ¿qué modelo, cómo funciona el sistema IDH y TET2? Como es un modelo de diferenciación que uno va observando con las drogas, ¿en qué se diferencia de esto que mostraste? ¿Funciona distinto? It's a little different in APL. The mutation, the PML-RAR mutation, yes, is similar in a way because it's blocking differentiation through a different epigenetic mechanism. In the case of PML-RAR, the mutant protein recruits repressive proteins that write a different kind of epigenetic code. They deacetylate histones and they also methylate histones, and that leads to repression of the differentiation genes. It's very rapidly reversible because putting retinoic acid reverses that right away. So it's a different mechanism than the IDHs.
Primero, gracias por la charla, por bajarnos esta charla, porque realmente es como dirían allá arriba, dicen como saborear un caramelo, acá diríamos como saborear un Malbec. Mi pregunta es, si uno tiene los dos grandes mecanismos sobre donde uno puede influir epigenéticamente, terapéuticamente, son la metilación de citidina y las acetilaciones en metilaciones de histonas. Vos te enfocaste fundamentalmente en esto. ¿Es porque pierde peso, porque sabemos menos sobre las modificaciones epigenéticas de histonas, porque las respuestas terapéuticas y el apoyo económico, quizás esa investigación, porque Vorinostat, salvo como vos lo comentaste, no anduvo, y las combinaciones con hipometilantes no han sido de éxito? Liu Silverman, en el Moonshine, ahí hay un mezclado de diferentes dosis de azacitidina y sojo. Modifica también, tiene valor pronóstico la modificación de las histonas. Vos podés también hacer un programa epigenético de histonas más un programa epigenético de metilaciones de citidina para poder sacar el 1 más 1 sería 4. Yes, I think so. I think it's 4. I agree. I think that's right. You know, the azacitidine has been around for a long time, but the science of how these things work is all in the past 3 or 4 years. There hasn't been time enough for a full understanding to develop that enables us to use the drugs properly, and we're just now having drugs. But it's not that we're not looking at, all of, the field is looking very intensively at the histone modification side. And you're going to see dozens of drugs that target the histone part of epigenetics being tested in the next few years. And that is going to wind up probably being more common and dominant than the DNA methylation part, I think. The example of DOT1L. So DOT1L is an enzyme that methylates histone 3, lysine 79. And DOT1L is important in MLL leukemias. And in the clinical trial that's happening at Sloan Kettering, patients with MLL leukemias are having dramatic responses to DOT1L inhibitors. As you know, right, with azacitidine, it could take months to see a clinical response because the programming is happening in leukemia stem cells, right, which are slow-growing cells. It takes a long time for the disease to become depleted as those cells are reprogrammed. So that's a major barrier, is understanding exactly how to study these drugs in the laboratory, so we can actually go to the clinic with a better design of therapy. It will happen. Bueno, muchas gracias. Thanks. Por favor, vamos a cerrar con las palabras de la presidenta de la Sociedad Uruguaya y espero a todos que el alcohol y la música nos haga terminar este día que ha sido tan importante para las dos sociedades. Bueno, en atención a la hora, simplemente agradecer a la Sociedad Argentina de Hematología la cálida recepción, nos hemos sentido como en casa, espero que todos hayan aprovechado estas intensas jornadas y simplemente para esperar que sea la primera de muchas otras jornadas que se repitan año a año y transmitir una invitación del Congreso Organizador del Uruguayo de Hematología de 2014, que va a ser en Punta del Este, 13, 14 y 15 de noviembre, y bueno, que los recibiremos con todo gusto a aquellos que puedan ir. Gracias.